tal, amigos? Bienvenidos a 7 Televisión Andalucía, aquí en Andalucía Paranormal. Hoy les quiero llevar, como todas las semanas, de viaje. Les quiero llevar de viaje a conocer misterios que son muy de nuestra tierra. Les quiero llevar a conocer el fantasma que dicen que habita, que mora dentro de lo que es el castillo de la Inquisición de Sevilla, el castillo de San Jorge, y donde tuvimos la ocasión de investigar en primera persona, de investigar además los primeros prácticamente, gracias y merced a la autorización que nos concedió en su día la empresa de seguridad Hasta Custodia, y con una amabilidad tremenda, pues también fueron partícipes de esa misma investigación. Hoy les quiero hablar de ello. Como segundo tema, Tartesos. Mucho se está hablando de nuevo de Tartesos. Mucho se está hablando y muchos están confundiendo términos de Tartesos y de la Atlántida. Vamos hoy a arrojar un poco de luz precisamente sobre esto. Y finalmente, de un jinete sin cabeza, una leyenda en Andalucía, en Huelva. Por tanto, vamos a viajar de Sevilla a la parte occidental de Andalucía, donde se encontraba esa mítica cultura tartésica, para quedarnos finalmente en Huelva con esa leyenda. Fíjense que les quiero hablar antes, y quiero hacerle una reflexión inicial, porque son muchas las veces que uno tiene que escuchar aquello de: es que a los investigadores todo pasa a vosotros, es que todo es como un reproche, ¿verdad? Todo pasa a vosotros, todo sucede a vosotros. Y efectivamente, miren ustedes, al que no le pasa nada es al que no investiga. Al que no le pasa nada es el que está en su casa un sábado por la noche, ahora con este tiempo pues calentito, y hay otro que está en una casa abandonada, en medio del campo, mojándose, investigando. A unos al que no le pasa nada, ni le va a pasar, y a otros al que le pasan las cosas. Solemos tener en muchas ocasiones críticos que suelen mirar con lupa el trabajo que se hace, que yo lo veo mal, siempre que la crítica sea constructiva. Y miren ustedes, y lo digo a nivel general, no porque a mí me haya ocurrido nada en este sentido, que también, porque de hecho no quedamos libres ninguno. Cuando uno presenta una investigación y rápidamente se dice aquello de: es que solamente os pasa a vosotros, los fantasmas los veis vosotros, bueno, que lo haya visto. Es que la psicofonía siempre la grabáis vosotros, de usted, quien la grabe. Pero evidentemente, quien todas las semanas va a una investigación tiene más posibilidades de grabar, de captar o de ver que aquel que no va a ningún lado. Y luego surgen los escépticos, aquellos que se llaman amantes del misterio, que son todo lo contrario, que son antimisterio, y que lo que hacen realmente es denostar, es criticar. Saben más que nadie, son más inteligentes que nadie, investigan mejor que nadie, aunque no investiguen, demuestran unos conocimientos que, teniendo Google a la vera, es muy fácil, o amparado en un conocimiento excelso que viene de atrás, de la antigüedad, como si fueran alguien, o si no, bueno, queriendo saber más del mundo del misterio que uno mismo, y cuando no lo sabe se lo inventa, literalmente. Luego se puede leer en redes sociales como este tipo de personajes que se ahoga en su crítica y tiene su propio apostolado, ¿verdad? En ese corpúsculo de gente que uno se ríe y los otros les ríen las gracias, que son 3 o 4 al fin y al cabo. No deben de ser muy felices en su vida, la verdad. Bastantes preocupaciones creo yo que deben de tener en lo alto, y tienen como válvula de escape pues criticar, atacar a los que realmente tratamos de divulgar este tipo de fenómenos, bien desde una página web mostrando sus investigaciones, como hay muchísimos grupos que hacen un trabajo dignísimo, a otros que, por ejemplo, lo hacen a través de una radio, lo hacen a través de televisión o lo hacen a través de la prensa. Miren ustedes, ¿qué tiene más valor? Les pregunto.
¿Qué tiene más valor? El que realmente se trabaja, se esfuerza, lucha por tener y conseguir respuestas y ofrecer respuestas y compartir su trabajo, o aquel que simplemente se limita a criticar, incluso insultar. Fíjense qué bajeza, ya eso te habla de la bajeza humana, simplemente por el hecho de, en muchas ocasiones, el deporte nacional de este país, la envidia, querer ser como esa persona, cosa que nunca va a ser, y como no lo es, vamos a criticar. En psicología eso se llama la fábula de las uvas verdes, y quizás estas personas necesiten en unos casos de un psicólogo, en otros casos de un psiquiatra. Créanme, les hace falta, ¿eh? Por eso, cuando vean un programa de televisión, vean que se exponen investigaciones, vean que se exponen casos con vídeos, con psicofonías, que hay un narrador o un presentador, director que va repartiendo juego entre sus invitados, como en mi caso, que me encierro aquí en este estudio y les voy contando cosas que son interesantes, piensen que tienen más valor. El que realmente invierte su tiempo, su esfuerzo, su dinero y sus ganas, quitándolo a su salud, a su bienestar, o a estar, como les decía antes, calentito en casa, o al que está realmente currándoselo en un edificio abandonado y luego muchas veces sin ganar nada, lo expone de una forma gratuita. ¿Qué gana uno y qué gana otro? Pregúntenselo. Uno tiene dignidad y el otro se colma de indignidad. Que cada uno elija su camino. Pero yo, particularmente, voy a seguir como otros muchos compañeros en radio, en televisión, en prensa o en una página web, hablando de lo que más nos gusta, de misterio, que es al fin y al cabo de lo que se trata. Y hecha esta pequeña reflexión, permítanme que continúe y comience este camino de hoy que nos va a llevar, en primer lugar, a Triana. ¿Habrá un barrio más bello que Triana? Yo reconozco que pierdo pie con ello. Y les voy a dejar también con todo lo que es una investigación que ya están escuchando. Una de estas modernas historias. Investigación en Triana. Que se aparece una niña en traje blanco. En una producción de 4 Visiones. Se espantaba un poco porque esto se escuchaban cosas raras, se escuchaban ruidos. Y que vamos a ver. Les voy a permitir que la visualicemos, que la veamos. ¿Que suceden cosas extrañas? Sí, hay a veces ruidos extraños que no se identifican. Donde cada protagonista va a poner, en este caso, lo que tiene la oportunidad de vivir. Como les digo, una producción, una parte de una investigación. Nuestra historia en este castillo de San Jorge, donde nos encontramos ahora, y en el piso superior, que es donde se enclava lo que hoy es el mercado de Triana, que tiene una curiosa historia y que se ha hecho famosa en los últimos tiempos a raíz de haberse publicado en diferentes medios de comunicación, que se hiciera un eco de una noticia que decía textualmente: una niña fantasma se aparece en el mercado de Triana. Es Eliazar Álvarez, uno de nuestras personas de contacto en esta apasionante historia, la que de una forma aséptica, de una forma crítica, habla abiertamente sobre los fenómenos que se producen. Una niña con unas ropas como rotas, como muy antiguas, muy viejas, y que se aparece en las noches por el mercado. El mercado tiene muchas cosas raras y extrañas en sí. Debajo de este mercado estaba la Inquisición, con lo cual hay bastantes hechos históricos que pueden producir ello. Que esa niña aparece, da unas vueltas por el mercado y de pronto desaparece. Y mi padre muchas veces se espantaba un poco porque se escuchaban cosas raras, se escuchaban ruidos, se escuchaban cosas, ¿no? Mi madre llegó en unas ocasiones también a
a escuchar cosas raras, nunca a ver nada directamente, sino que en medio de la plaza hay una vitrina y se veía una presencia blanca, pero enfrente de la vitrina, no directamente. ¿Pertenece al mundo de los muertos? O tal vez es el producto de un residuo que aún sigue habitando en este lugar. Tienen una confrontación directa quizás con lo que se pueda pensar racionalmente en torno a todos estos fenómenos y que posteriormente desemboca pues en alterar el trabajo de los vigilantes de seguridad. He tenido personal aquí que han entrado a las 8 de la tarde y a las 9 de la tarde estaban con las sillas sentados fuera del mercado. No fueron capaces de soportar la tensión que produce el mercado en la noche. Y dices, es que no pasa nada, no hay nada. No pasa nada, pero estás solo, estás encerrado en el mercado. La tensión, tu mente, que es lo más complicado, y los ruidos y todo lo que se produce, como dejes volar tu mente, te tienen que traer una camisa de fuerza. Yo creo que eso es más que nada, pienso que es cuestión mental, ¿no? Si tú estás mentalizado de que hay algo, de que cualquier ruido, cualquier cosa, no sabes de qué es y te entra el miedo. Yo creo que eso es fundamentalmente de la persona, ¿no? Nos podemos pasar juntos una noche y tú vas a escuchar 40 ruidos distintos. Y yo de los 35 te digo, son de aquí, son de allí, son del otro lado. Y este suena a tal puesto, y este suena a tal congelador, y este suena a tal cámara enfriando. Y te acostumbrarás, porque tu oído se afina y se acostumbra a ellos. Porque como no los coloques, estás perdido. Otra persona del mercado, con un puesto muy concreto dentro de él, hablaba, bueno, que creer no creía en todo este tipo de sucesos, pero que sí es verdad que ha tenido la oportunidad de tener diferentes experiencias en torno a ello. Es decir, estamos ante un hecho aseverado y corroborado y verificado por diferentes testigos. ¿Qué explicación se le puede dar a ello? Es una niña que está como si estuviera vestida de comunión, entre comillas, porque el traje parece que es de comunión, que hay una calle del mercado que esa niña juega por las noches, porque para mí eso era como si fuera un humo blanco. Es la sensación que yo tuve en ese momento, ¿no? A partir de las 12 de la noche me quedo solo en el mercado y supuestamente cuando empiezan a pasar cosas extrañas, a escucharse ruidos extraños y a salir movimiento que capta la cámara de vigilancia, donde supuestamente no hay nadie, en pasillo donde no hay nadie, ¿sabes? Aparte de eso, yo ya, según pasaban los días, me encontraba más inseguro y como con más miedo, ¿sabes? De estar aquí yo solo, y empecé a traerme una cámara de infrarrojo y grabación nocturna, por si pasaba algo, yo veía algo extraño, ¿no? Pues tenerlo ahí recogido, ¿sabes? Hombre, basta decir que en medio de lo que es el espanto, del miedo que te entre por los ruidos, lo que sea, la cabeza también te juega una mala pasada, puedes ver cosas, ¿no? Que es cuando sale la niña por las noches, pero a la niña, sin embargo, sí llega a preguntarle qué es lo que te sucede, qué es lo que te hace falta. Por si le ponía una vela blanca para que su pobrecita alma se fuera ya al cielo. Cuando yo hago mis rondas nocturnas por el mercado, suelo escuchar ruidos extraños por los puestos y ruidos de cadena arrastrándose y demás, ¿sabes? Increíble. Sí, claro, aquí tienes que pelear con tu mente, pero aquí y en cualquier sitio que estés haciendo una noche. Las noches son completamente distintas. Lo primero, estás tú solo. Lo segundo, por tu bien y por tu necesidad, necesitas identificar todos los ruidos que se producen. Porque si no, puedes estar pensando que te están robando, que te están asaltando. Vuelves loco a la policía. Necesitas identificar todo eso. Y lo más difícil de controlar son tus propios nervios. Porque como se vayan tus nervios,
estás totalmente histérico, y si estás histérico no sirves para hacer un servicio de este tipo en la noche en una vigilancia. Es muy complicado. Algunos sí y otros no, porque también hay algunos que están de día nada más y esa gente pues como que no han comprobado que no han visto nada ni nada, ¿sabes? Pero algunos que otros de noche sí. Es más, hay más de uno que se ha tenido que salir fuera del mercado y todo, porque no aguantaba estar aquí dentro. La tensión, muchas veces hace frío y no están los aire acondicionados encendidos y cosas así que te llaman la atención y te hacen pensar que no estás solo, ¿no? Me ha tocado estar aquí hasta las tantas de la noche, pasar toda la noche, simplemente no. Tú te acostumbras a los ruidos, tú escuchas muchos motores, porque aquí hay muchas cámaras, muchos motores funcionando, pero llega un momento igual que en la nevera de tu casa, que está haciendo ruido y de repente hace ¡plá!, como que descansa. Pues es lo mismo, pero al haber mucho eco y en la madrugada mucho silencio, pues tú asimilas que son eso es lo que está pasando, que se están apagando los motores. Otras personas, avanzando en el tiempo, han tenido la oportunidad de ver cómo esa niña, que para unos va vestido de comunión, pues aparece, y tal y como aparece en un largo recorrido por una calle, desaparece. Nadie sabe dónde, ni de dónde sale, ni a dónde va. Bueno, pues en la cámara que yo me traigo he recogido varios halos de luz extraños con forma o silueta de una niña chica vestida de blanco que cruzaba los pasillos y que era increíble, tío, que a mí me dejó sin palabras, ¿eh? No me creo nada. Simplemente lo están utilizando para darle publicidad al mercado, no para otra cosa. Es una simple táctica para darle publicidad al mercado, que por parte es bueno. ¿Por qué? Porque viene gente al mercado por la simple curiosidad de ver qué es lo que está pasando allí. Yo no he tenido esa suerte o esa desgracia. Pero también sería muy difícil y muy duro pasar una noche aquí solo, encerrado en el mercado, y escuchar esas cosas. O sea que si yo escucho ruidos o escucho llantos, lo asigno a gatos maullando, que es más fácil, más sencillo. Porque si no me cojo mis barzulos y me voy del mercado. O sea, entenderme un poquito en ese aspecto. Miedo no. Se me pusieron los vellos de punta porque es una cosa que es lógica. No estamos acostumbrados a ver, digamos, ese tipo de humo blanco o esa neblina blanca, toda junta. Pero miedo no. Sensación de miedo no. En este lugar se habla de una de las últimas ajusticiadas, que fue precisamente una niña de 14 años, o en torno a los 14 años, que se dice que fue juzgada por herejía y que posiblemente pereció en las llamas purificadoras, entre comillas, de la Inquisición. ¿Pudiera estar relacionado un hecho con otro? Eso no lo vamos a saber, evidentemente. No lo vamos a saber en tanto en cuanto aún no hemos podido tener pues esa relación directa que hay entre un hecho de este tipo y lo que lo causa. Pero sí es verdad que son diferentes causas históricas las que se van acolvando en este castillo de San Jorge, como para pensar, como para creer que su pasado, un pasado histórico, un pasado religioso, un pasado grande, pudiera estar relacionado con su más rabiosa actualidad, que pasa precisamente por los hechos paranormales que hoy, en la actualidad, están ocurriendo aquí, en este mercado de Triana. Triana, al fin y al cabo, como les comentaba, un caso que tuvimos la ocasión de investigar, en este caso con los compañeros de Cuatro Visiones, y que yo he querido dejar todo. Fíjense que en muchas ocasiones parece que el misterio es solamente el misterio, ¿verdad? Pero también hay voces
voces que son contrarias y que también hay que darles, evidentemente, su sitio. El mercado de Triana, que había comerciantes que decían, no, esto tiene que ser una estrategia para, de alguna forma, atraer gente a lo que es el mercado. Fíjense que Sevilla es una ciudad muy dual, muy curiosa, y que también es supersticiosa, mucho. Y eso de decir que en un sitio hay un fantasma para atraer clientela, les garantizo que es mala idea, ¿eh? Porque suele tener un efecto bastante contrario. Con lo cual, no era el hecho. El mercado de Triana, como bien comentaba, fue una compañera, en este caso compañera de ABC, Ana López, quien allá por el año 2012-2013 publica una información en la cual comentaba que un vendedor del puesto de flores de lo que es el mercado había visto a una niña que se aparecía ante él y desaparecía. A mí me indican a los compañeros de la televisión en la que yo trabajaba que había ocurrido eso y me dirigí rápidamente a lo que es el mercado. Y estando en el mercado, con un cámara, pues poco menos que traté de ver con quién podía hablar, a quién le podía pedir autorización, obviamente, para poder estar allí grabando, y también, bueno, pues con todo lo que era, obviamente, los permisos y las concesiones oportunas. Me encontré con personas que eran muy dispuestas y estaban muy dispuestas a ayudarnos. Yo ya había escrito de ello en un libro, La Guía Secreta de Sevilla, de la editorial La Máquina China, que comparte también título con el libro de ese gran maestro que tenemos, que es Antonio Burgos, pero este en concreto, el libro que yo escribí junto con mi compañero Jordi Fernández, que debía haberse llamado inicialmente La Guía Misteriosa de Andalucía, pero bueno, que por cuestiones editoriales los editores deciden ponerle esa Guía Secreta de Sevilla, que fue un acierto. Y yo recuerdo que estando en aquel punto, en el año ya 2009, ya escribía sobre fenómenos paranormales que ocurrían en San Jorge, en lo que era la fortaleza, lo que es hoy ese pequeño museo, entre comillas, temático que hay bajo el mercado de Triana. Pero pasó el tiempo, pasaron esos 3-4 años, cuando se publica aquella información, y yo tengo la oportunidad de estar allí. Me encuentro con los miembros de Astate Custodia, tanto con Eduardo como Eleazar, que en paz descanse, y con una ayuda plena a nuestra labor, sin ningún tipo de obstáculo, queriéndonos incluso ayudar, facilitar esa tarea de hablar, de contarnos lo que habían vivido sus empleados, lo que habían vivido otras personas de otros puestos. Y claro, nosotros nos dirigimos a hablar con esos puestos y evidentemente también nos ratifican lo que ellos han tenido la oportunidad de vivir, o incluso guardias de seguridad que ya no trabajaban con esa empresa, que también nos manifestaban lo que habían vivido. Había opiniones, como hemos visto, para todos los gustos. Habían voces discordantes y voces que hablaban a favor del caso, pero que siempre se cree en la pureza del testimonio, sobre todo de personas que no tienen nada que ganar y mucho que perder, y también atendiendo a aquellos que, oye, mira, pues si es verdad o es mentira, para el comercio nos hace, para bien o para mal. No es el caso. Pero acudimos, y yo les pido a ellos que nos permitieran hacer una investigación. La primera de tipo paranormal que se iba a hacer allí. Y no encuentro tampoco ningún obstáculo. El problema quizás la noche que se elige, ¿no? La noche del 23 de diciembre, que no era la mejor. Se pueden imaginar que un 23 de diciembre pues hay muchas personas que están celebrando las Navidades, que están de copas, que el mercado es un sitio donde entra muchísima gente, donde tiene un parking también cercano, donde está debajo ese museo, ese centro interpretativo de lo que es el Castillo de San Jorge y del Castillo de la Inquisición. La verdad es que las psicofonías que se tuvieron, que hubo psicofonías
pues o bien por la calidad de sonido o bien porque no son emitibles, en el sentido de que se escuchan con mucho ruido. Están bien para escuchar en un ordenador con tus cascos, pero no para emitir en televisión o en radio. Y sí es cierto que allí estaban. Pasamos una noche, tuvimos la oportunidad de investigar. Luego he tenido la oportunidad de volver en más ocasiones con los compañeros Lorenzo Fernández Bueno, con Juan José Revenga. Hemos vuelto a entrevistar a las personas que allí trabajan, nos han vuelto a contar todo lo que pasa en el interior. Luego ha habido, obviamente, otras investigaciones de otras personas que han ido hasta allí, obviamente. Pero a uno se le queda la sensación que realmente allí ocurren hechos extraños. Cuando son, por ejemplo, las 3 de la mañana, ya hay poco ruido, porque evidentemente hay una hora de cierre. Y estás con las máquinas, con los detectores, y empiezan a saltar detectores que tienes controlados con cámaras. Las cámaras no registran nada en esos pasillos, pero los detectores empiezan a sonar. Y ya no les hablo de detectores de presencia, los típicos que sirven para alertarte cuando alguien pasa, o los típicos que hacen de timbre cuando abren la puerta de un edificio. Ya no les hablo de eso. Ya les hablo de sensores que tienen sensor de movimiento, sensor en este caso de temperatura, sensor de campo electromagnético, son lo que se llama response combinado. Y cuando eso toca, es que algo está detectando. Hay algunos de ellos incluso que llevan unas antenas y que esas antenas no tocan, o ese aparato no toca, a no ser que se le toque con un dedo o que esté muy cerquita de él. De hecho, hemos tenido aquí aparatos, hemos tenido aquí la oportunidad de hacer una prueba allá por el mes de octubre, finales de octubre, coincidiendo con Halloween, y mostramos todos esos aparatos, algunos de los que llevamos para investigar, y eso es imposible que suene. Y sin embargo allí sonaban. Es decir, algo está detectando. Si todo eso se contempla desde la óptica en la que también tenemos grabaciones de vídeo, en la que, bueno, vamos teniendo pues orbes de luz, esferas de luz que se ven en las grabaciones nocturnas y que no hay que confundir, mucho cuidado, y ya les hablo como técnico en electrónica industrial. Cuando uno ve que en esas imágenes hay esferas de luz, pero tienen un patrón que se corresponde con la típica disipación de calor de los LED de infrarrojo, eso es una cosa, y otra cosa muy diferente es un orbe, una pelotita de luz, que no es ni esa disipación de calor, que no es ni insecto, que no es polvo, que no es humedad en suspensión. Hay muchas causas que se van explicando, ¿verdad? Cuando uno detecta eso en sus cámaras, cuando uno detecta esas caídas de temperatura a través de termómetros profesionales o cámaras térmicas, que indudablemente te dan esa sensación que realmente algo pasa. Cuando, por ejemplo, nos encontramos otro hecho también singular, curioso, como es la grabación de psicofonías en equipos normales, en grabadoras normales, grabadoras bien de digitales o bien de cassette, que a uno, como ya saben, les gusta tirar de ellos ocasionalmente. Cuando tienen testimonios, como por ejemplo ahí tienen a Eleazar, que amablemente contaba, junto con Eduardo, todo lo que había ocurrido allá abajo. Uno realmente, Juan Luis también, que nos hablaba de todos los hechos que allí ocurrían, uno realmente tiene la sensación que algo ocurre. Tiene que ver con la Inquisición. Tengan en cuenta que el mercado de Triana se enclava justamente encima de lo que es el mercado de la Inquisición, de lo que es el castillo de la Inquisición. Y uno sobre otro, lo que nos vamos a encontrar es que, obviamente, hoy ese centro de interpretación del Castillo de San Jorge solo es una mínima parte de lo que antes realmente era, con el callejón de la Inquisición anexo, donde también ocurría un curioso hecho, donde se aparecía un ensotanado, un señor que corría o que se le ve aparecer precisamente en ese callejón de la Inquisición, y que yo recuerdo cómo fui el primero que contó esa historia, merced a lo que contó el testigo, y lo que me cuenta en primera persona. Luego vinieron otros que también han contado lo mismo.
Pero a mí me llama infinitamente la atención que en un lugar donde se ha concentrado, y no me pueden negar lo contrario, donde se ha concentrado tanta muerte, donde la torre de San Jerónimo que existía aquí, el que entraba difícilmente salía vivo, donde se producían tantas torturas. Yo ya no voy a hablar del polémico asunto de muertes o no muertes de la Inquisición en Sevilla, no les voy a hablar de eso, pero torturas sí hubo, y muertes también hubo. Y donde se ha concentrado tanto dolor, pues evidentemente algo queda, contenedores de emociones que yo le llamo. Hablaba en el vídeo, en ese documental que hicimos para televisión, de una niña que se cuenta, Manuela, y se cuenta que fue juzgada. Es una historia ficticia que se cuenta dentro de ese centro de interpretación, pero que se apoya en temas real, ¿no? en juicios que hubo en la ciudad a niños, los típicos que decían, el niño está endemoniado, y algún descerebrado de la Inquisición pues se servía en, oye, pues ese dijo que el niño está endemoniado, a juzgar al niño, ¿no? Y eso era lo que se hacía. ¿Por qué se aparece una niña allí? Hay que buscar en el pasado. Miren ustedes, el investigador tiene muchas preguntas, pero muy pocas respuestas. El periodista puede exponerlo de muchas formas, pero también va a quedar por muchas explicaciones por dar. Y siempre en el pasado se encuentra el secreto de lo que ocurre o no ocurre en un determinado sitio. Y en el caso indudable, inexcusable de este teatro, este sitio, este ámbito de operaciones, teatro de operaciones del misterio en la ciudad, que es el Castillo de San Jorge, lo que es indudable, que en el pasado, en el presente y en el futuro se están produciendo hechos extraños, que hay argumentos amparados en los testimonios, inexcusables, que hay algo tan importante como pruebas a nivel gráfico, de vídeo y de audio, inexcusable, y que en la actualidad hay una amplia documentación histórica que a la hora de esbozar hipótesis nos pueden ayudar a establecer lo que está pasando dentro de lo que es el Castillo de San Jorge, Mercado de Triana, que tiene fases, que tiene épocas, que hay épocas en las que es más activo y otras en las que es menos activo, cierto, es así, pero siguen ocurriendo hechos extraños. Lo cuentan los testigos, lo hemos investigado y lo hemos expuesto. Mercado de Triana, anímense y visítenlo sin ánimos de buscar fantasmas. Tienen buenos puestos de carne, de verdura, de pescado, y también tiene buenos sitios gastronómicos donde poder disfrutar. Que no todo sea un fantasma, que no todo sea un misterio, que también tenga, bueno, pues este programa Andalucía Paranormal, ese hueco para promocionar lo nuestro. Y lo nuestro, al fin y al cabo, es lo que se gesta aquí, en nuestra Andalucía. Vamos a pasar a la página de esta revista visual de 7 Televisión dedicada al misterio, y a golpe de una pequeña pausa, que no se van a dar ni cuenta, vamos a seguir hablando de un tema tan apasionante como Tartesos. A vuelta de esa pequeña pausa, continuamos. Seguramente ha escuchado hablar de Tartesos. Seguramente ha escuchado hablar de la Atlántida. ¿Tenía relación? Es lo que ahora mismo muchos se plantean. Quizás porque el propio James Cameron, lo recordarán, Titanic, Avatar 2, muchas otras películas, pues esbozó en un documental en la que incluso contaba con ayudas de investigadores de un tema como la Atlántida, como el propio Giorgio Díaz Montesano, ¿verdad? Pero sería un error relacionar la Atlántida con Tartesos. ¿Por qué? Porque una es un mito
y la otra es una realidad. Y permítanme que le explique. Durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, la Atlántida ha sido pues poco menos que un relato en la que Platón contaba cómo los sacerdotes del templo de Sais o el propio Solón hablaban de una isla continente que estaba pasada las columnas de Hércules y que de alguna forma tenía una cultura, una civilización muy avanzada y que desapareció en un abrir y cerrar de ojos, en una sola noche. Quizás por todo eso, bueno, pues se ha alimentado la típica historia, leyenda, que esa Atlántida estaba pasando esas columnas de Hércules. Unos la ubicaban en una isla en medio del Atlántico, cosa que hoy sabemos que geológicamente es imposible, y otros la ubicaban pues pasando esas columnas de Hércules, que es tanto el Monte Hacho como el Peñón de Gibraltar, que eran las míticas columnas que dicen que separa a Hércules, y que habría quedado pasadas esas columnas, que sería, entre otras cosas, la zona de Cádiz y de Huelva, incluso la zona de Sevilla. Para todo ello, pues, en un punto indeterminado estaría la Atlántida, que de ella no se ha encontrado vestigio alguno. Por tanto, es un mito. Durante mucho tiempo fue un mito, igualmente, Tartessos. Se hablaba de Tartessos, no se lograba encontrar demasiadas pistas sobre él, hasta que, por ejemplo, Adolf Schulzen comienza a hacer unas importantes excavaciones en Andalucía. Luego, evidentemente, vendría el descubrimiento del tesoro del Carambolo, que sería un espaldarazo importantísimo a todo lo que es esta historia. Pero también la arqueología lo que nos va contando, lo que nos va diciendo, es que se va descubriendo pues todo lo que es esa pista del misterio de Tartessos en lo que es nuestra comunidad autónoma, y más concretamente en la parte occidental, donde también abarca a nuestra vecina y querida comunidad extremeña. Canchorroano es un hecho que hay que tener en cuenta. Vamos a ver en pantalla muchas de esas imágenes, la pantalla completa además. Ahí tienen el lago Ligustino que llegaba a donde hoy podemos entender que es el tesoro del Carambolo, toda la zona de Coria, del río y demás, donde algunos han querido ver que allí estaban las columnas de Hércules. No, mire usted, allí nunca han estado las columnas de Hércules, nunca. Y tampoco hay pirámides en Andalucía, tampoco. Eso que nos quede claro. Puede haber formaciones, puede haber montículos, puede haber amontonamientos, como bien nos indican desde la Facultad de Historia, desde la Facultad y desde los departamentos de arqueología que investigan todo el pasado histórico de lo que es nuestra comunidad. Pero indudablemente lo que no podemos es hacer oídos sordos a aquellos que dicen que Andalucía no fue Egipto, que aquí no hay pirámides, que en Valencina de la Concepción no tenemos más que lo que son importantes muestras arqueológicas de un pasado que tienen que ver, evidentemente, con todo lo que es esas tumbas que nos encontramos, por ejemplo, en esta localidad, pero que no tiene nada que ver, evidentemente, con pirámides ni nada por el estilo. Pero sí es verdad que nos vamos a centrar en Tartessos, con esas recreaciones que estamos viendo bellísimas de cómo era la vida avanzada en este lugar, y aquí nos vamos a encontrar con lo que es la historia, dónde nos conduce la historia de Tartessos, con esas diosas, y que conocemos por Tartessos a un antiguo reino cuya situación se ubica en la Vega Baja del Guadalquivir. Se dice que era la ciudad principal, su capital, Tarsis, y en la que floreció una importante cultura urbana que trabajaban como nadie los metales. De su próspera economía basada en la agricultura y en la ganadería, así como de la actividad más destacada, eran las explotaciones mineras y sobre todo el comercio de estaño. Cuando los fenicios fundaron la ciudad de Gades, hacia el año 1100 a.C., los tartesios tenían ya una cultura
agropecuaria evolucionada, eran buenos navegantes, buenos pescadores, tenían unas buenas manos para la cerámica y para el arte, y trataban como nadie, como les he indicado, lo que era el metal. Ellos tenían ricas minas de oro, plata, cobre y estaño, de ahí también las minas de Almadén de la Plata. Tradicionalmente, Tartessos era considerado como el dorado de la península ibérica. Pero, ¿qué referencias históricas tenemos de esto? Pues hay numerosas referencias en escritos que hacen una mención destacada a la antigua Tarsis. Así podemos encontrar los escritos semíticos griegos, los escritos por una parte griegos, por otra semíticos en la estela Nora de Cerdeña, e incluso dicen que hay referencias en la Biblia cuando se habla de Tarsis, refiriéndose a esa cultura que había pasado a las columnas de Hércules. E incluso hay una inscripción del emperador asirio Ashreharadon, el cual refuerza la idea de una ciudad tartésica en la península ibérica. Hecateo de Mileto, hacia el siglo VI a.C., escribía sobre Tartessos como un territorio en el que existían varias ciudades, y Heródoto la enmarca dentro de la colonización y de la importancia fenicia y de las relaciones comerciales que tenía con estos. Por todos es conocido que los tartesios comerciaron y negociaron con los fenicios ya en el siglo VII-VIII a.C. La cultura tartésica fue descubierta por los griegos, con los que intensificaron relaciones marítimas y comerciales con ese Mediterráneo oriental, aunque tenían relaciones obviamente con los fenicios, y Estrabón recoge para Roma, en su obra Geografía, descripciones del desaparecido reino tartésico, ya que nos encontramos en época del Imperio Romano, cuando Iberia pasó a ser Hispania, el llamado granero de Roma. Es también muy curioso porque nos vamos a encontrar pues que a nivel de Justino, el historiador galo, contemporáneo al César Augusto, comunica interesantes informaciones sobre una mítica civilización en el Saltus Tartesiorum, que entra en el terreno, también es verdad, de la mitología clásica y no se considera una referencia directa a Tartessos. Ya tuvimos en su día aquí a un buen amigo, a Jesús Camacho, que nos habló de todo ello, nos habló de lo que era la cultura tartésica. Hoy, en cierta forma, también ampliamos toda esta información y arrojamos luz sobre ello. Y nos centramos ahora puramente en lo que están viendo, en las pruebas arqueológicas, que apuntan a que Tartessos fue y estaba localizada en el Bajo Guadalquivir, en la zona posiblemente del Bajo Guadalquivir, Cádiz y Huelva, en la Edad de Bronce, a inicios del Hierro, que era un pueblo muy evolucionado y que tenían influencias directas de los colonizadores mediterráneos, que eran los fenicios. De hecho, el tesoro del Caramolo tiene orientaciones fenicias. Pese a la fragilidad cronológica, se dice que entre el siglo IX y mediados del VIII florece un importante enclave metalúrgico en Huelva, con extracciones de oro, plata y cobre, y posteriormente se orienta hacia el comercio con los fenicios, en los que se construiría un importante foco de intercambio de metales por telas, productos de ganadería, de agricultura, y en ese periodo se cree que es más influencia cultural la que se tiene y también la que tiene la cultura tartésica, y de ahí esas influencias orientalizantes. Con el estrecho de Gibraltar o las columnas de Hércules controlados por los fenicios, que fue una potencia naval casi en el primer milenio antes de Cristo, tras el reinado de Irán I y Tiro, pues tiene unas influencias que quedaría cerrado a los griegos. Y así los tartesios tenían dos principales vías de distribución. La primera era a través de Onuba, es decir, de Huelva, y la segunda a través de Cádiz, de Gádir. Se constituye así un intercambio entre tartésicos y fenicios con los pueblos de Oriente, que llevaban metales a Iberia o metales también a otros puntos de otras zonas del Mediterráneo,
a través, por ejemplo, del puerto de Kitión, que era Chipre, o por las rutas de Tiro a Gadir, vía Cerdeña e Iberia, y de vuelta a estas mismos, o también ha ido por Cartago y Utica. También a nivel arqueológico se han encontrado importantes muestras de la cultura de la época y que sería aventurado atribuirlo a una industria cerámica tartésica. Pero sí es verdad que es posible que nos encontremos con algo muy importante, y es que los restos que tenemos ahí son muy destacados por la clara vinculación del pueblo tartésico al sur de la península ibérica, y que lo encontramos con el hallazgo denominado el Tesoro del Carambolo y una importantísima colección de piezas de joyería de oro de clara tendencia oriental, con influencia fenicia y sin ningún género de dudas perteneciente, en este caso, ¿a qué? Pertenecientes a la cultura de Tartesos. Hoy día podemos encontrar esas piezas en la ciudad de Sevilla y también en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, entre las que podemos admirar, por ejemplo, magníficas placas de un pectoral en forma de piel de toro, y también nos podemos encontrar un brazalete, placas soldadas con un gran nivel técnico o unos maravillosos candelabros de una facturación exquisita. La estructura social tartésica estaba dividida por castas y su monarquía era la que mandaba. También vamos a encontrarnos con figuras ya legendarias como eran, por ejemplo, Gerión y Gárgoris. Gerión y Gárgoris y su hijo Abis, que muchos historiadores han querido ver en ella como una monarquía hereditaria. De entre sus reyes más notables destaca indiscutiblemente Argantonio, el cual, según Heródoto, reinó 80 años, desde el 630 al 550 a.C. El periodo comprendido en lo que se denomina como Bronce Final del suroeste solo admite hablar de sociedades muy jerarquizadas, sin ir más allá de la estructura de grupos familiares, en este caso con jefes de un carácter guerrero. Así, bajo esa premisa podemos afirmar que Tartesos floreció y creció a lo largo del litoral gaditano-nubense, y que no se trataba de un gran reino, sino más bien de una confederación de estados unificados bajo un líder. En este caso, uno de ellos sería Argantonio. Esa confederación de pequeños estados, pues hoy los encontramos ¿dónde? Los encontramos en Extremadura, Canchorroano, como antes les comentaba, en Huelva, en Sevilla, en Cádiz. Lo encontramos también en esa parte de Córdoba, que también tiene restos importantes que podemos identificar perfectamente con restos tartésicos, e incluso se establecen relaciones comerciales con otras culturas muy importantes que hubo en Malaca, que hubo en Almería, en lo que se llamaba Adra, y que tuvieron importantes focos culturales también propios que se desarrollaron en este mismo punto. La decadencia de Tartesos posiblemente llega pues con un periodo complejo en el cual los fenicios intentan bajar el precio del metal, de ese metal que extraían de las minas de Río Tinto, del Almadén de la Plata, y que, bueno, pues hacen que vayan a una guerra. Tartesos no era un reino guerrero, los fenicios tampoco, pero en este caso no se adredaban. De esa forma entran en una guerra. Cuentan que Argantonio y su hijo Gerión pues avanzan hacia la capital fenicia, y entre tanto los fenicios remontan el Guadalquivir y atacan el corazón de lo que era el propio pueblo tartésico. Cuando Gerión y Argantonio dividen las fuerzas para uno defender lo que iba a ser la zona de Hispali y el otro atacar Gades, pues simplemente Gadir, simplemente el uno lo que hace Argantonio como rey es despojarse de todas las joyas reales que acaba dándole a su hijo,
acaban enviándosela a su hijo, puesto que no podía entrar en combate con esas joyas reales, y su hijo, que iba a hacer lo propio, pues hace 3/4 de lo mismo, con lo cual se dejan en unas vasijas, en el interior de unas vasijas, y se abandonan o se dejan en custodia en un punto determinado en el Aljarafe sevillano. Ese sería el tesoro que Juan de Mata Carriazo, a mediados del siglo XX, descubriría y que vendría a constituirse como ¿qué? Como el tesoro del carambolo, el mítico tesoro del carambolo. ¿Cómo salieron de aquella lucha? ¿Cómo salieron de aquel combate fenicios y tartésicos? Pues realmente triunfaron los fenicios. Tartesos, bueno, pues podemos hablar que caen derrotados. Ya había un declive a partir del siglo IV, aproximadamente del IV al VI antes de Cristo, había un declive importante en lo que era esa confederación de estados que era Tartesos, y a partir de ese momento, bueno, pues los fenicios hacen algo que iba a ser ya una tendencia en la historia de Sevilla, que iba a ser muchas veces conquistada, pero ninguna vez destruida totalmente. Los tartesios prácticamente mueren, muchos de ellos en combate, el resto son asimilados, bien como esclavos, bien como aliados por los fenicios. Hay un mestizaje entre fenicios y tartésicos, y la ciudad sigue su camino y la cultura sigue su evolución. De esa forma se asiste precisamente al final de esa gran cultura que fue Tartesos, como les indicaba, pero que, como ven, hay una trayectoria que han reconstruido los propios historiadores, que es muy importante, que la historia, pues evidentemente, sean ellos las que la reconstruyan y seamos nosotros o ellos mismos las que luego la divulguen, pero ellos son los que le ponen, desde luego, cuerpo a todo ello, y queda pues esa exportación de metales tan importante desde todo lo que era Tarsis a todo lo que era el Mediterráneo, y lo que se gana una justificada fama de ser un lugar de grandes riquezas, que, si quieren que les diga la verdad, los fenicios supieron muy bien explotar como esas minas secretas que se tenían y de las que se disfrutaban. Muchos han querido ver en Tartesos la mítica Atlántida. Para mí es un error. Yo tampoco sabría decirle si sí o si no. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no hay argumento científico. Pero desde luego Tartesos es una realidad y un mito, en este caso, lo que nos encontramos en torno a la Atlántida. Ahí lo tienen, lo pueden ver, es Tartesos y es muy nuestro. Y permítanme que para finalizar el programa les hable brevemente de una leyenda, del Sleepy Hollow de Ayamonte, del marqués de Ayamonte, que sería Manuel Guzmán y Manrique, quien cuentan que al servicio de la corona de Castilla, pues hizo grande la zona, pero que hubo un momento en el que se negó a entrar en batalla y que, como consecuencia de ello, fue condenado de inmediato a morir decapitado. Y no crean que se esperó para hacer efectiva esa condena, sino que se hizo directamente en su propia casa, en su propio palacio, en el palacio del marqués de Ayamonte. Y en el palacio del marqués de Ayamonte se decapita al marqués. Puede que por la injusticia cometida, puede que por esas leyes de la impregnación que nos hablan los parapsicólogos, pues su energía, su presencia quedó precisamente en ese palacio, y hoy dicen que por sus pasillos se aparece un caballero sin cabeza, un caballero decapitado, que sería el marqués de Ayamonte, Manuel de Guzmán y Manrique, y que sería el particular Sleepy Hollow onubense. Hasta aquí nuestro programa de hoy, hasta aquí el programa de Andalucía Paranormal de 7 Televisión. Recuerden que tienen una cita todas las semanas con este programa de misterio.
a estas horas que nos encargamos de llevarle lo que hay de investigación, de paranormal, de interesante, de desconocido, de oculto, de heterodoxo, de conspiranoico, dentro de lo que es el misterio, y que pueden seguir disfrutando de nuestro programa en la redifusión otra vez a partir de la página web, con un canal específico para suscriptores donde tienen todas las temporadas de Andalucía Paranormal. También pueden disfrutar, obviamente, de la programación de esta casa de 7 Televisión en toda Andalucía. Yo les emplazo a una nueva cita que tendremos la próxima semana. Estamos en época navideña, estamos en época de fiestas, y permítanme también desearles unas felices fiestas y que tengan todo aquellos que desean: amor, paz, felicidad, trabajo y dinero, que también hace falta. Mi cita con vosotros la próxima semana. Hasta entonces, sean felices. Gracias.